El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Éxodo capítulo 12, versículos 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Hermano, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es el objetivo final de vivir por fe una recta vida cristiana? Algunos dicen que vienen a la iglesia para que Dios los sane de alguna enfermedad. Otros dicen que vienen para que Dios los prospere financieramente. En realidad vienen porque han oído que Dios los bendecirá si creen en el Señor. Por cierto, Dios es todopoderoso y es todo amor. Por eso sana a los enfermos y también bendice económicamente. Sin embargo, el propósito más importante en su vida cristiana es alcanzar la vida eterna. Usted vive una vida de fe para tener vida eterna, la cual perdió luego de la caída de Adán, y también para recobrar la imagen de Dios y el carácter del Señor y así llegar al reino de los cielos. No obstante, no podrá alcanzar la vida eterna tan solo diciendo Señor, Señor, o únicamente sabiendo que Jesús es su Salvador. Por eso, en la última prédica les expliqué que para ser salvo no basta con clamar el nombre del Señor y decir que tiene fe. Hoy les hablaré de cómo se debe creer en el Señor y así lograr la vida eterna. Por cierto, la salvación y la vida eterna solo se obtienen por fe. Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, Dios le dará el Espíritu Santo y será hijo del Dios Altísimo. Así volverá a nacer en el Espíritu y tendrá vida eterna. Sin embargo, incluso en el mundo natural, cuando un bebé nace, no puede inmediatamente hacer lo que hace un adulto. Deberá ser alimentado, crecer hasta llegar a ser un adulto y aprender los deberes y responsabilidades de un hombre. Si el bebé no come ni se desarrolla, no podrá vivir una vida normal y finalmente morirá. Sucede lo mismo en el ámbito espiritual. Aún si ha vuelto a nacer al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, ello no significa que ya tiene asegurada la vida eterna. Deberá comer y beber alimento espiritual y crecer en su fe hasta llegar a la estatura de la medida completa de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué alimento necesita ingerir para que su espíritu pueda crecer? El pasaje de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 53, lo menciona. Y dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en el versículo 55, el Señor Jesús añade: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano, si no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tendrá vida,
lo que significa que no será salvo. La pregunta es, ¿cómo puede comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, quien vino a este mundo hace más de 2000 años? Espero que a través de este mensaje siempre recuerde cómo debe comer la carne y cómo debe beber la sangre del Hijo del Hombre. Oro en el nombre del Señor para que cada uno llegue a tener vida eterna y así, en el día final, entre con el Señor al eterno reino de los cielos. Hermanos, la carne del Hijo del Hombre que debe comer espiritualmente se refiere a la palabra de Dios escrita en la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 14 declara: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es Dios, y este verbo se hizo carne. Continúa el versículo: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo declara que Jesús es el verbo o la palabra de Dios quien vino a esta tierra en carne. Y Juan capítulo 6, versículo 51 enuncia: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, si comemos del pan vivo, iremos al cielo. Prosigue el pasaje: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, Jesús está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y la forma en la que deberá comer la carne del Hijo del Hombre, que es la palabra de Dios y el pan vivo, tiene una relación directa con la expresión Cordero en la Biblia. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, hay quienes, sin conocer el significado espiritual de este vocablo, afirman que la palabra Cordero se refiere a los nuevos creyentes. Dicen que los creyentes son ovejas y que los nuevos creyentes son corderos. Si esto fuera cierto, le pregunto: ¿acaso Jesús era un nuevo creyente? La Biblia representa al Señor Jesús como el Cordero. Un cordero oye solo la voz de su pastor, es manso y todo lo que da es de utilidad al hombre. Nada se desperdicia. Podemos usar su piel, su pelaje, su carne y todo lo demás. Además, obedece únicamente a su pastor. El Señor Jesús también solo obedeció la voluntad de su Padre, convirtiéndose en el sacrificio expiatorio como un dócil cordero y haciendo durante su vida solo lo bueno. Incluso cuando los esquiladores trasquilan a los corderos, sacándoles todo su pelaje, estos permanecen quietos sin hacer ruido alguno. Son animales muy mansos. En especial, el cordero de 1 año, si lo compara con el desarrollo del ser humano, está en la etapa más bella de su juventud. Es inocente y puro, puesto que aún no lo han apareado. Espiritualmente, simboliza al Señor Jesús, quien no tiene mancha ni defecto. En el capítulo 12 de Éxodo, Dios manda al pueblo de Israel comer un cordero macho de 1 año de edad sin defecto alguno. Esto lo estableció Dios cuando castigó a todo Egipto con la plaga de la muerte de sus primogénitos. Al sacrificar un cordero y poner su sangre a ambos lados de los umbrales o dinteles de sus puertas, Dios protegía a los israelitas de esta plaga. Los mensajeros de la muerte pasaban de largo por esas casas. Sin embargo, cuando comían el cordero, no podían hacerlo de cualquier forma. Dios instruyó a su pueblo para hacerlo de una determinada manera. El pasaje de hoy nos dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hermano, este pasaje está directamente referido a su salvación,
por lo que les pido lo recuerden y entiendan el significado espiritual de cada palabra. La razón por la que Dios explicó tan detalladamente la forma de comer el cordero es porque ello contiene una lección espiritual que está directamente relacionada con la vida eterna. Es la forma de comer la carne del Hijo del Hombre y de grabar la palabra de Dios en su corazón. Ahora, veamos paso a paso el significado de comer el cordero. Primero, deberá asar el cordero al fuego y no comerlo crudo ni cocido en agua. Por favor, no me malentiendan y vayan a pensar que no deben comer ningún tipo de carne cruda ni cocida en agua. Aquí, fuego espiritualmente se refiere al fuego del Espíritu Santo. Significa que deberá entender la palabra de Dios y grabarla en su corazón con la iluminación del Espíritu Santo, y para ello tendrá que orar intensamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, citan: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, añade: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano, la palabra de Dios no puede ser interpretada con el razonamiento humano ni de acuerdo a su propio criterio. Deberá interpretarla y entenderla por medio del Espíritu Santo. Para ello, yo en lo personal he venido orando y ayunando por muchos años. Siempre he predicado los mensajes que Dios me ha transmitido. Por eso no suelo repetir mis sermones. Puedo predicarles diferentes mensajes y hay infinidad de prédicas y temas para compartirles. Se preguntarán, ¿por qué? Y es que Dios, a través de la oración, me ha revelado tanta palabra que no podría predicarla toda ella, ni aun si predicara hasta el regreso de nuestro Señor. Los versículos anteriores nos dicen que si no interpreta la palabra de Dios con la inspiración del Espíritu Santo, sino de acuerdo a su propio criterio, la malinterpretará. En el pasaje de hoy, interpretar la Biblia a su modo, sin la dirección del Espíritu Santo, es comer el cordero crudo o cocido al agua. Comer la palabra de Dios cruda es interpretarla literalmente sin entender ni comprender el significado espiritual contenido en ella. Si come cualquier tipo de carne cruda, le será muy difícil digerirla y lo más probable es que le provoque un fuerte dolor de estómago. Igualmente, si interpreta literalmente la palabra de Dios, podrá llegar a conclusiones equivocadas, alejadas de su verdadera intención. Permítanme darles un ejemplo de lo que es comer el cordero crudo. Mateo, capítulo 6, versículo 6 señala: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, cuando cursaba estudios en el seminario, oí que había algunas iglesias así, creían la palabra de Dios en forma literal. En esas iglesias, las mujeres debían estar calladas. No podían hablar, mucho menos predicar desde el púlpito. Como les estaba diciendo, si interpreta literalmente este pasaje de Mateo, entonces, para obedecer la palabra de Dios, cada uno debería tener un cuarto secreto, entrar en él y orar. Y si no tuviera un cuarto privado, tendría que construir uno y orar allí. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona que los patriarcas de la fe oraban en cuartos o aposentos cerrados o secretos. El Señor Jesús nunca oró en lugares cerrados, sino en los montes y en lugares apartados. Los apóstoles oraban en el templo.
Incluso algunos de ellos lo hacían en las azoteas y también a la orilla del mar. Pedro oraba en la azotea de una casa. Daniel abría las ventanas de su habitación y oraba con dirección a Jerusalén, y abría las ventanas a propósito para orar, sabiendo que al hacerlo lo podían echar a la cueva de los leones. En consecuencia, en este versículo, cuarto o aposento no representa un cuarto en el sentido físico. Espiritualmente, cuarto o aposento simboliza el corazón del hombre. Así que, cuando se menciona que debe entrar al cuarto y cerrar la puerta para orar, el Señor quiere dar a entender que al orar deberá hacerlo con todo su corazón. Si entra a un cuarto interior y cerrado, se aislará del exterior. De igual forma, cuando ora, no deberá hacerlo como los hipócritas que lo hacen para que otros los miren, sino que deberá orar con todo su corazón sin distraerse pensando en otras cosas o solo repitiendo frases aprendidas de antemano. Ahora bien, si trabaja todo el día y viene a la iglesia en las noches a orar, tal vez pueda sentirse un poco cansado o adormilado. No podrá, en forma natural, vencer ese cansancio. Pero escúcheme atentamente. Cuando estuve ayunando por 40 días, en el día 28 de mi ayuno, mi cuerpo se quedó sin energía. Claro que esto depende de cada persona. En mi caso, perdí toda mi energía en el día 28. Solo era hueso y pellejo. Oraba 3 veces al día. En Corea, en diciembre y enero, la temperatura baja a menos 16 o 17 grados Celsius. Y yo iba a orar a una montaña. Y en algunas ocasiones la temperatura bajaba aún más allí. En la noche iba a orar a esos pequeños cubículos o santuarios que habían allí. No tenía fuerzas en mis piernas. Tenía que subir una pequeña cima. En esa época, los lugares para orar se encontraban al norte de la capital. Tenía que subir, repito, una pequeña loma para llegar a ese lugar y me sentía muy débil. Lo único que deseaba era encontrar un lugar libre para orar. Doy gracias a Dios que siempre había al menos un lugar disponible para mí. En ese cubículo había mucho hielo. Era como orar en un iglú de esquimales. Hacía mucho, pero mucho frío. Luego de 28 días no me quedaban fuerzas. Cuando me arrodillaba para orar, no podía ni siquiera hablar por lo débil que estaba. Pero aún así, intentaba orar. Y oraba pidiéndole a Dios fuerzas y energía para clamar en oración. Continuaba así por cerca de 20 o 30 minutos, tratando de orar, tratando de clamar. Entonces, en ese momento, una fuerza sobrenatural venía sobre mí. Era algo impresionante. Sí, hermanos, era algo impresionante. En ese instante podía clamar como si jamás hubiera estado débil. Clamaba lleno del Espíritu Santo por un par de horas y así podía superar otro día. Les comparto algo. Cuando recién acepté al Señor como mi Salvador, trabajaba en la construcción. En ese tiempo, cada vez que podía, oraba toda la noche. Luego, en mis días de seminarista, pasaba 40, 100 y hasta 200 noches de vigilia orando. Luego de orar toda la noche, iba al instituto y después de clases trabajaba todo el día, sea en la construcción o posteriormente en una tienda de libros que teníamos. Cuando iba de nuevo a orar en la noche, mi cuerpo se ponía bastante pesado y cansado. Empezaba a orar a la medianoche, así que llegaba 10 minutos antes. No tenía nada de fuerzas y no podía clamar en voz alta.
En ese momento lo intentaba una vez más con mayor fuerza. Trataba de clamar. Procuraba hacerlo por cerca de 20 o 30 minutos. Luego, una vez más, una fuerza sobrenatural descendía sobre mí. Después de clamar con fuerza, todo cansancio se me iba completamente. Me fortalecía de nuevo y podía continuar orando hasta las 4 de la mañana. Entonces, ya no me sentía cansado a pesar de no haber dormido. Luego, después de descansar un par de horas, antes de las 7 de la mañana, me despertaba, tomaba desayuno y me iba al seminario. Por eso, aunque me sintiera cansado y no tuviera nada de fuerzas, solo debía de tratar de clamar en oración y Dios me daba la fortaleza necesaria luego de 20 o 30 minutos y así podía orar toda la noche. Por cierto, no todos los días tenía que luchar de esa manera. Otros días, tan pronto iniciaba la oración, era lleno del Espíritu Santo inmediatamente. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles, y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.